Hola, me presento, soy el médico residente Jesús Fernández, residente de segundo año de nefrología del Hospital Sabogal. Voy a realizar la presentación del Plan de Integración de Salud Digital en relación al tema que he elegido sobre un registro virtual de aquellos pacientes con lesión renal aguda que se encuentran con soporte dialítico. Bueno, la idea de la presentación es que nos sirva para la transformación digital en salud. Si bien es cierto, en el hospital tenemos un sistema virtual que es el ESI, el cual nos proporciona información de los resultados del laboratorio y de imágenes en un sistema virtual. No se encuentra del todo unificado y presenta limitaciones en cuanto al seguimiento de los pacientes con una falla renal aguda que se encuentran con soporte de diálisis. Entonces, esta introducción es para comentar, ¿no?, la importancia de los sistemas digitales en cuanto al monitoreo continuo, al seguimiento de los pacientes con lesión renal aguda, para mejorar la prescripción de hemodiálisis y también la salud de esos pacientes, ¿no? Esto nos va a ayudar a optimizar la toma de decisiones, sobre todo para valorar la continuidad, la permanencia en diálisis y también hacer una valoración de la prescripción de diálisis, ¿no? Cuándo se le va a ultrafiltrar, cuánto es el tiempo de diálisis, y en base a lo que también se individualiza en cada paciente, los otros parámetros de la prescripción de hemodiálisis. Entonces, hay que entender que los pacientes que tienen una falla renal aguda, eh, que evolucionan desfavorablemente y llegan a presentar alguna de estas condiciones que vemos en la diapositiva, como una acidosis metabólica refractaria o una hipercalemia severa refractaria, síndromes urémicos, sobrecargas hídricas o intoxicaciones que pueden llegar a requerir un soporte de diálisis, ¿no? Tomando en cuenta que esos pacientes eh, no son pacientes con un RC evolutivo, que son pacientes que no tienen un daño crónico previamente establecido, pero que presentan estas condiciones que, bueno, con el manejo médico no se logra revertir, por lo cual se le indica o se le brinda un pase para terapia de soporte renal para apoyarla en esta descompensación aguda que está teniendo, ¿no? Entonces, los principales problemas que hemos identificado para este plan de integración digital es que lamentablemente los registros son incompletos en la historia clínica, ¿no? Tenemos un formato de historia clínica en el sistema virtual de salud, que es el ESI, y también uno propio de nuestro servicio, pero que llegan a ser incompletos para toda la información más relevante que se debe tener por cada paciente, ¿no? Entonces, esta falta de información hace que no sea o no se brinde una prescripción adecuada, ¿no? Fallas en el monitoreo y seguimiento porque los pacientes que se encuentran con una lesión renal aguda tienen otras comorbilidades que lo descompensan, ¿no? Puede ser un cuadro séptico, un cuadro obstructivo. Entonces, tienen varios exámenes de apoyo diagnóstico, ¿no? No solamente urea-creatinina, ¿no? Hay que valorar la diuresis, hay que ver exámenes de imágenes que se les van pidiendo, o evaluación por interconsulta de otras especialidades, que hace un poco engorroso evaluar esto por cada paciente, ya que por lo menos en la sala de diálisis del Hospital Sabogal, son 12 pacientes por turno en sala de diálisis, ¿no? Entonces son pacientes hospitalizados y ambulatorios. Si bien en los hospitalizados tenemos más información porque se encuentran en ese momento hospitalizados con datos recientes, en los ambulatorios se les tienen unos controles mensuales que al tener información dispersa por cada paciente y el no tener un sistema que unifique todo eso, hace un poco engorroso, puedes tener una información clara de cómo va evolucionando cada paciente, ¿no? Entonces, esto hace que, como mencioné en la última frase, haya una baja integración de los datos, ¿no? Para cada paciente. El objetivo de este plan de integración digital es implementar justamente este sistema que mejore la calidad de atención, que optimice el monitoreo de seguimiento de los pacientes, sobre todo valorar la función renal, ¿no? Es decir, el paciente, bueno, todo paciente que ingresa a una sala de hemodiálisis tiene que ser evaluado por el médico, ¿no? Valorando signos de sobrecarga, signos de hipercalemia, si es que ingresa con edemas o no, motivo de ingreso a sala de diálisis, si es por hipercalemia, acidosis. Y bueno, además del examen físico que por sí se le realiza a todo paciente, tenemos que monitorizar cómo va evolucionando la creatinina, ¿no?
ver si es que en un periodo interdialítico largo hay una disminución de la creatinina, es que el paciente aún conserva función renal residual y está orinando y no llega sobrecargado. Y esto va a permitir una adecuada indicación de continuidad en terapia de soporte renal. ¿M? Identificar de forma oportuna a aquellos pacientes que ya no requieren soporte de hemodiálisis, ¿no? En este caso. Bueno, este es un esquema que se usa actualmente. Es un esquema similar que se usan en diferentes sedes hospitalarias, donde vemos la evaluación médica, ¿no? Como mencioné, es un documento que se llena a mano y luego se pasa al sistema virtual, ¿no? En el ESI, del eSalud, en la cual, bueno, hay que registrar los diagnósticos principales del paciente, tomando en cuenta, bueno, por ejemplo, ¿no? Ese paciente que viene con sepsis, que es un diagnóstico que tiene, pero también mencionar ahí que es un cuadro agudo, ¿no? Que presenta una lesión renal aguda una lesión sobreagregada a una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, una evaluación clínica del paciente, sus signos vitales y una descripción resumida de las características clínicas, ¿no? También vemos ahí cómo se detalla si usa inotrópicos o no, cuánto tiene de diuresis, su balance, y luego ya de por sí la prescripción de hemodiálisis. Es decir, cuánto tiempo de diálisis, cuál va a ser el flujo sanguíneo, se le va a ultrafiltrar o no, la conductividad, y si se le va a perfilar o no, el uso de heparina, la temperatura. Entonces, todos estos parámetros lo llena el médico, ¿no? También hay un área en la cual la enfermera registra información del paciente, ¿no? En la que se valoran datos adicionales, como por ejemplo, la ubicación del paciente, en qué servicio, en qué cama está, si es ambulatorio o no, el tipo de acceso vascular que tiene, si es fístula o un catéter temporal o permanente, incluso otros que son más complejos como un transhepático, un translumbar, eh, cómo ingresa el paciente, ¿no? La valoración inicial de enfermería. Luego ellos hacen un monitoreo durante la sesión de hemodiálisis, ¿no? En cuanto a la presión, frecuencia cardíaca, la resistencia arterial o venosa del sistema de la máquina de diálisis, la presión transmembrana, y bueno, intercurrencias que pueden haber, ¿no? De repente el paciente es hipotensa, no tolera el ultrafiltrado o incrementa la resistencia venosa, hay riesgo de coagulación. Otras intercurrencias como que se le pase paquetes globulares, se le pase antibióticos. Entonces todo eso debe estar detallado acá en el registro de enfermería. Y bueno, como les mencionaba, el ESI es un sistema implementado en el salud desde el 2019 y tiene varias áreas, como vemos acá descritas, en las cuales para a fines de esta presentación, lo que nos interesa es en la sección de exámenes auxiliares, eh, los, los resultados justamente, ¿no? De creatinina, de urea, y en cuanto al paciente que está hospitalizado, en las evoluciones, pues que describan cuánto tiene de diuresis, de balance, o si se encuentra en anuria, pues, ¿no? Entonces, el LESI nos brinda esta información, pero no de forma unificada. Entonces, eso hace que sea un poco engorroso evaluar de una forma integral toda esta información, ¿no? Es importante, como les mencionaba, es la curva de Azuados, ¿no? La curva de Azuados nos indica, pues, cuánto de mejora o de empeoramiento de la función renal hay en cuanto a la creatinina y la urea. Y por otro lado, en la diuresis, ¿no? No solamente la cantidad de diuresis, sino también las características de la diuresis. Porque hay pacientes que tienen un buen volumen de diuresis, pero la depuración de las toxinas pues no es la adecuada, ¿no? Entonces hay que valorar también eso. El sistema propuesto, ya habiendo tomado en cuenta toda esta información, es que se unifique y que se haga un registro digital de esta información, principalmente en pacientes con una lesión renal aguda, ¿no? Eh, Conectar estos resultados que nos brinda el sistema de por sí em, del hospital con este nuevo registro unificado que queremos proponer, ¿no? Entonces, Lesi nos va a brindar los valores de urea, creatinina, los registros de la diuresis, del balance hídrico y también otra información del paciente, ¿no? Como datos generales, como el DNI, los apellidos y nombres, la fecha de ingreso a hospitalización, la fecha de los exámenes, ¿no? Entonces, esto de acá, este sistema, que voy a detallar más adelante,
va a permitir optimizar la prescripción en base a resultados y a la evolución del paciente. Y además, algo que se ha añadido es que tenga o presente alertas automatizadas. Es decir, que al identificar un valor anómalo, eh, s- nos alerte, ¿no? Y nos brinde este detalle de que ha habido un resultado fuera de lo esperado para este paciente. Y de esta manera, pues, hacer un seguimiento un poco más incisivo en estos resultados, ¿no? Entonces, los módulos del sistema que se propone son, primero, los datos del paciente, es decir, la identificación del paciente, ¿no? Bueno, datos generales como los apellidos, los nombres, la edad, el sexo, la identificación, el valor de azoados, urea creatinina principalmente, la diuresis, los datos de la hemodiálisis en cuanto a la prescripción, las alertas y los gráficos, ¿no? Entonces, en cuanto a azoados, urea creatinina, boom, y el seguimiento en el tiempo, ¿no? Con las tendencias tanto al ascenso o al descenso de los productos nitrogenados. Respecto a la diuresis, el registro horario, bueno, si se pudiera sobre todo esto, es más probable que se pueda conseguir en pacientes en una unidad crítica, ¿no? Sea UCI, las unidades de cuidados intermedios, UCI-COR, por ejemplo, ¿no? En todo caso, un balance hídrico en 24 horas y, bueno, y la identificación del paciente que están con oliguria, anuria, ¿no? La prescripción de hemodiálisis, bueno, habitualmente son hemodiálisis intermitentes, eh, pero también existen otros tipos de terapias, ¿no? Como la terapia continua, la terapia tipo SLED, parámetros que son básicos, el flujo sanguíneo, el flujo de diálisis, el tiempo de diálisis, la ultrafiltración y la anticoagulación, ¿no? El sistema de alertas, justamente si el paciente ya se encuentra en un estado de oliguria, anuria, el sistema va a brindarnos esta alerta de que el paciente está con menos flujo urinario, ¿no? O la tendencia de la creatinina en ascenso y clínicamente si presenta sobrecarga hídrica y valorar esto, ¿no? Que nos brinde el sistema información en base a lo que estamos añadiendo si el paciente en este momento tiene indicación para dializarlo, porque presenta alguna urgencia o emergencia de diálisis. Y también, ¿por qué no? Que el sistema nos permite identificar aquellos pacientes que ya no requieran continuar en terapia de diálisis, ¿no? Gráficos nos van a ayudar a ver el seguimiento de una forma más dinámica, alertas visuales y recomendaciones, ¿no? Sugerencias. Eh, Cuanto al flujo del trabajo, bueno, tiene que haber ingresado el paciente, registrar los datos, que se haga el análisis automático de toda la información que se le brinde a este registro unificado digital y hacer el seguimiento, ¿no? O sea, la principal idea de este planteamiento es que nos permita hacer un seguimiento de los resultados de cada paciente, ¿no? Entonces, inicialmente se podría registrar todo en un Excel. Como vemos en este Excel, está la información del paciente en cuanto a los datos generales, pero también tenemos una hoja para azoados, para diuresis, la prescripción de hemodiálisis y los datos de la hemodiálisis en sí, ¿no? Entonces, como vemos acá, este es un sistema, el sistema que se está planteando crear con el apoyo de lo digital, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene 65 años, que está hospitalizado en la UCI, con diagnóstico de una falla renal aguda, ¿no? Y vemos que nos brinda información de cómo va la tendencia en los días del ascenso de los azoados. Acá también hace un registro, ¿no? De cómo ha ido variando la creatinina, la diuresis, e incluso de forma horaria, ve cómo va la diuresis y tiene el sistema de alertas, ¿no? El sistema de alertas que te menciona sobre si hay hiperazoemia, sobrecarga hídrica, oliguria persistente o acidosis metabólica, y recomienda, pues, que se inicie hemodiálisis, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca plantear, ¿no? Con el apoyo de las áreas digitales para el seguimiento en pacientes con lesión renal aguda. Eh, Este es otro ejemplo, ¿no? Casi similar, en la que te recomiendan, ¿no? Iniciar diálisis. Ahora, esto de acá es, por ejemplo, un paciente, el mismo caso, pero es un paciente que inicia diálisis
deja de dializar 2, 3 días, por ejemplo, y el sistema sigue registrando, porque se le hacen controles, como se encuentra hospitalizado, en la UCI se le hacen controles diarios, pero el sistema sigue registrando, ¿no? Y ve que dejó de dializar el 11 de abril, pero ya el 12, post-diálisis, hay una creatinina y una urea baja, ¿no? Sin embargo, al no continuar con soporte de diálisis, siguen en ascenso, siguen en ascenso. Entonces ya al cuarto, quinto día, el sistema te alarma, te alerta de que ya el paciente debería retornar a otra sesión de diálisis porque no está teniendo un flujo urinario adecuado, entonces se está sobrecargando y está con incremento de azuados. Entonces, el sistema te avisa que debe ingresar a sala de diálisis, ¿no? De la misma forma, para casos contrarios, ¿no? Un paciente con una tendencia a azuados en descenso, con un buen flujo urinario, entonces ya te recomienda que no está indicada la hemodiálisis, sino que probablemente hay una mejora de la función renal y el paciente pues no debe ser programado en sala de diálisis. Para todo esto se requiere un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, de la parte principal, los nefrólogos, porque son quienes inicialmente van a dar el pase al paciente con una lesión renal aguda para que ingrese a una terapia de soporte renal, ¿no? Que al ser un cuadro agudo, usualmente es hemodiálisis, ¿no? Entonces, todo parte desde ahí, ¿no? Desde la indicación de un apoyo dialítico al paciente con lesión renal aguda. Entonces, desde ahí, el nefrólogo tiene que registrar cómo va eh, mm, evolucionando la función renal, ¿no? Y en cuanto a la prescripción, en cuanto al monitoreo de ureacreatinina, de diuresis, y la enfermera hacer el registro de cualquier intercurrencia que ocurra durante la sesión de hemodiálisis del paciente. Ahora, para implementar todo este sistema, se requiere, pues, el equipo de ingeniería, ¿no? Que permita crear la plataforma, ¿no? Eh, que reciba información que se pueda añadir en cada evaluación, ¿no? Que hace el médico o la licenciada, pero que también permita extraer datos del registro propio del sistema del ESI, ¿no? Porque el sistema en sí, a todo examen auxiliar que se le haga al paciente, sea laboratorios, imágenes, lo va a registrar, entonces lo va a tener ahí. Entonces, extraer esa información de forma rápida hacia este nuevo sistema que se está creando permitiría tener todo este panorama, ¿no? Del paciente en cuanto a la clínica, la creatinina, las tendencias, y eso ayudará a la toma de decisiones, ¿no? Ahora, para implementar todo ese sistema, requiere la aprobación del equipo de gestión hospitalaria, ¿no? O sea, que para ellos les resulte rentable, útil, costo efectivo, implementar esto en fin del beneficio de los pacientes, pues, ¿no? Entonces, los beneficios son claramente que al tener toda esta información por cada paciente, el error se reduce, ¿no? El error en cuanto a la decisión de continuidad o no en diálisis, si es que le vamos a prescribir más tiempo de diálisis o si va a ser solo hemodiálisis sin ultrafiltración o con ultrafiltración o el tipo de hemodiálisis. Entonces va a ayudar de hecho a reducir el error, a mejorar el seguimiento clínico, tener los datos en tiempo real, que es visual, didáctico, mejorar los resultados para los pacientes y son costo efectivos porque en realidad si es que tomamos una mejor decisión y valoramos, por ejemplo, que el paciente ya no requiere más soporte dialítico, va a ser más costo efectivo para el mismo hospital, ¿no? Porque va a indicarse el retiro del catéter, ya no se va a usar una máquina de diálisis, no se van a usar los líquidos de diálisis. Entonces resulta económico al ya funcionar el sistema, ¿no? Entonces sí es rentable si lo vemos desde un punto de vista holístico en el que funciona el sistema y tanto médico como enfermera, sobre todo que son los que están más cercanos al paciente, lo usan, ¿no? Y toman las decisiones en base a todos los datos que se les está brindando. Uno de los principales retos es la resistencia al cambio, ¿no? Porque es algo también complejo de iniciar de un momento a otro, ¿no? Pero con las capacitaciones que se les pueda brindar a todos los que están implicados en esto, sí se podría lograr, ¿no? Limitaciones tecnológicas, ya que estamos con diferentes etapas generacionales, ¿no? En cuanto a los profesionales que trabajan en el hospital, es decir, no todos se van a adaptar al mismo ritmo, pero de la parte del equipo de residentes, por ejemplo, somos los que estamos más al pie de todos los registros, de toda la parte también administrativa y no solamente asistencial, entonces
podríamos ser el apoyo para los asistentes en cuanto a seguir pues con este sistema que se va a plantear, ¿no? El presupuesto no debería ser mucho porque es básicamente crear el sistema. Sí tendría un costo el hecho también de que funcione, ¿no? Y que se valide para el uso de este sistema desde las computadoras en sala de hemodiálisis o en otras áreas del mismo servicio, ¿no? Como hospitalización, como el área de procedimientos. Entonces, sí tiene un costo, pero al final resulta rentable y efectivo porque va a generar que no se siga gastando de forma innecesaria en pacientes que no ameritan continuar con terapia de soporte de diálisis, ¿no? Que la idea principal es esa, o sea, la idea de hacer un seguimiento de los casos agudos es identificar cuándo ya no continuar con sesión de hemodiálisis porque hay una mejora de la función renal. Y eso a la par va encaminando con cuándo sí continuar, ¿no? Porque estamos haciendo un registro constante y permanente de la variación de azuados, de la sobrecarga, de la hipercalemia, de la acidosis. Entonces, ayuda para ambos casos. Bueno, como conclusión, este sistema ayudaría a mejorar la calidad de atención, de hecho, a mejorar las decisiones clínicas y es un modelo replicable, ¿no? Porque estos, si bien es cierto, lo estamos dirigiendo hacia el área de nefrología, pero esto también podría ser eh, tal vez valorado para otros servicios que también hacen monitoreo continuo de sus pacientes, ¿no? Sobre todo en áreas críticas como la unidad de cuidados intensivos o cardiología en UCICOR, que son las áreas que hacen, bueno, también exámenes diarios a sus pacientes, que hacen una valoración holística sobre cuándo sí o no continuar cierto tipo de terapias, ¿no? Entonces, para ellos también podría ser útil, ¿no? Por ejemplo. Y esto va de hecho a fortalecer el sistema de salud, ¿no? Esas son las referencias bibliográficas y bueno, gracias por la atención.